Candela, Freddy. Bueno, estamos aquí en el Mundo del Día. Yo soy Enrique Encinosa. Llegó mi primer invitado, el siempre elegante caballero. Y espérate, que creo que llegó el otro también. Julio M. Schilling, y ahora también llegó Fernando Godo. Así que ya tenemos Encantado, querido Enrique, querido Fernando, estar con ustedes. Bueno, primero que nada, quiero anunciar el próximo simposium de Julio M. Schilling. Patria de Martí y Alianza Democrática se complacen en invitarlos al simposio Martí y el nacionalismo. ¿Qué papel juega el nacionalismo en el ideario martiano? Esto va a ser este jueves 24 de enero a las 6 en el Westdale Regional Library, que tiene muy buen parqueo gratis, 9445 Coro. El moderador, el elegante Julio M. Schilling, y los panelistas Rosa Leonor Whitmarsh, que es catedrática y doctora y es nieta de Calixto García, Frank Rodríguez, economista y editor, y José Raúl Vidal, autor e investigador. La entrada es gratis y abierta al público. Y déjenme decirle, yo les recomiendo, todas las personas que han ido me han hablado maravillas de tu simposio. No, y el panel bueno, son gente que conocen. Y una vez... Yo vi a Vidal una vez hablando, sí. Una vez que lo hizo un sábado, yo pude ser uno de los panelistas. Sí. No, una vez tuve la suerte de que me invitara también. También sí. Muy bueno que quedaron ambos simposios. La participación de ustedes tuvo tremenda receptividad y se los agradezco muchísimo. Nosotros siempre en enero, por ser el mes del natalicio del apóstol, pues queremos tener un tema vinculado a él. Y en este caso, el tema de nacionalismo en sí, yo creo que presenta un nuevo frente en mi apreciación contra el globalismo, contra corrientes que conspiran contra la noción de la democracia y una república sana, porque precisamente busca aglutinar determinados valores y principios que no podemos hablar de democracia sin hablar de nacionalismo, porque los dos entraron con la misma, a través de la misma puerta. Entonces, pues me pareció ideal el tema y los tres panelistas estando lo más entusiasmados con ese lema, que creo que ahora, cuando vemos que los enemigos de la libertad están haciendo frente común para distorsionar lo que es el nacionalismo, atacar el nacionalismo en sus muchas manifestaciones, el nacionalismo económico, que por ejemplo tú calculas con China solo en la década del 2000 al 2012 se llevó 3,5 millones de puestos de trabajo, que uno dice, bueno, sí, ha abaratado los productos, es verdad, pero también ha disminuido el estándar de vida de lo que era la clase media estadounidense, claro. Particularmente la clase media, o sea, que no tiene título universitario, o sea, que son los que más se han impactado, y bueno, gracias a eso es que vemos, bueno, por eso la reacción a favor del fenómeno Trump, por eso Brexit, por eso, o sea, que esto no es una cosa aislada de los Estados Unidos. Uno está viendo esta corriente a través del mundo. Bueno, y hablando de nacionalismo, ahora tenemos nacionalismo venezolano. ¿Qué va a pasar en Venezuela esta semana? Está interesante lo que está sucediendo. 27 militares arrestados ayer, alcaldes que dicen que no van a obedecer a Maduro. Ayer empezaron manifestaciones espontáneas y para el día 23, hoy estamos aquí a 21, ¿no? 22. O sea, para mañana se supone que reviente el corojo. Eso normalmente si explota es adentro, hay una explosión de eso, que la gente se tire. Están esperando manifestaciones en todas las ciudades de Venezuela. Si eso pasa puede caer un régimen, si no va a pasar nada. O sea, depende, te lo digo. Si reúnen 1 millón de personas y están ahí parados 4 horas protestando y se van para la casa, se acabó
Yo sé, pero Ahora, ya hubo si manifestaciones y si hubo ese selva. millón de personas marcha hacia Miraflores, Claro. ya eso es otra cosa. Yo le añado, si los Estados Unidos dice que no le va a comprar ni procesar más petróleo a Venezuela No, efectivo inmediatamente, ya ahí, y si empiezan a hacer contactos como deberían con elementos dentro de las Fuerzas Armadas para que actúen patrióticamente y salven a Venezuela, ya ahí sí, es más, tiene el apoyo, lo tiene el apoyo de Brasil, va a tener el apoyo probablemente de otros que están ahora en la sombra con cierta timidez, Fíjate, como Duque y Macri y yo no veo Piñera. una solución militar como algo muy factible. Los Estados Unidos no van a entrar en eso. Si entran en eso, tendría que ser una coalición que tomaría meses prepararlo con Colombia, con Brasil. Pero Enrique, no tienen que entrar per se directamente, con dar primeramente anunciar que no va a procesar ni comprar más petróleo. pero es que eso que tú estás diciendo, Julio. Yo ahora mismo venía hablando con Acuérdate que mataron 300 personas a sangre fría. yo venía hablando con un buen amigo ahora por teléfono, que está muy al tanto de las cosas de Venezuela. Y yo le decía que hay ciertas cosas de la política internacional que no se gobiernan donde uno lo sabe. Venezuela se podía haber acabado hacía rato ya, si lo hubieran parado de comprar petróleo, probablemente una semana. Ahora, ¿quién decide eso? Porque la gente no, cuando yo digo estas cosas, no, no, que estamos hablando de que intervenga un ejército, estamos hablando de muertos, estamos hablando de sangre. No, esto que yo estoy diciendo es bien sencillo. Totalmente. Ahora, la pregunta que se tienen que hacer todos ustedes, ¿por qué eso no se hace? Y cuando ustedes tengan la respuesta a esa pregunta, entonces van a tener respuesta a todo lo que pasa en Venezuela. Pero no, es cierto que uno dice, bueno, efectivamente, la cuestión económica, tristemente, o sea, el comercio se ha convertido en un cómplice del despotismo, pero ¿quién nos iba a decir que los Estados Unidos, que iba a haber un presidente que iba a enfrentar a China y a amenazarlo con aranceles? No amenazarlo, ponerlo, porque eso era un tabú. Sí, y sin embargo, Trump lo ha hecho. Entonces, y ojo, y si lanzara todos los aranceles y dijeron que si lo lanzaba la economía se iba a venir al piso. No, que los chinos no necesitaban los Estados Unidos. Mentira, sí lo necesitan porque ¿a quién le va a comprar? Mira, fíjate En esos momentos los chinos tienen problemas económicos. Pero claro, fíjate claro. si todo es una falacia. Que aquí en el año 72 nosotros no sabíamos ni dónde estaba China. Y Henry Kissinger secretamente empezó conversaciones con los chinos para poner a los chinos como punta de lanza contra la entonces Unión Soviética. No se le dieron el premio Nobel de la Paz. Y no había nada de eso. ¿De dónde ahora? ¿Con qué argumento? Si nosotros no sabíamos ni dónde quedaba China. Vaya, hablando de sentido figurado. Y Kissinger empezó todo eso con el gobierno de Nixon. Que además fue una jugada estratégica, según él, para, ya tú sabes, que estaba, en aquel momento era plena Guerra Fría, y estaba el comunismo soviético en su apogeo contra Estados Unidos. Entonces él dijo, bueno, déjame coger a los chinos, que son los aliados, y entrar en algún tipo, supuestamente se fue el ajedrez político. Mira cuánto en 30 años. ¿Qué cambio dio todo? Que ahora resulta que nosotros, que si China, que si no podemos vivir sin China, que si China, que si no sé qué. Eso, mira, el acercamiento de los Estados Unidos con China comunista, con el tiempo, en mi apreciación, se va a concluir que fue uno de los mayores errores de política exterior de los Estados Unidos, porque todo lo que Kissinger hizo fue un gran error. Correcto, porque mira, al final la separación entre la Unión Soviética y China ha logrado más desde que ha logrado la modificación económica y se ha convertido en una potencia económica en su guerra asimétrica, ha logrado más de lo que jamás soñó Mao Zedong lograr por medio de guerrillas. Exactamente, curiosamente. Y estaba vivo Mao, ojo. Mao murió en el 76. Curiosamente, fíjate cómo ha desaparecido Mao. ¿Okay? Que yo tuve una noticia hace como un mes que venía un aniversario del nacimiento, la muerte, un aniversario de Mao, y un estudiante que es el jefe o sea, lo que es el equivalente a la FEO comunista en la Universidad de Pekín, estaba organizando una marcha para honrar a Mao
y lo metieron preso. Sí, porque al La final... policía china lo metió preso. Sí, pero mira, ese tipo de fenómeno... el retrato de él sigue estando en la plaza Tiananmen. Y Eso no, el cadáver sigue siendo una curiosidad para mirar ahí como una momia. y no solo eso, el Partido Comunista, o sea, sigue adoctrinando en principios del marxismo-leninismo que ellos le dan, ellos consideran que ellos realmente han interpretado bien a Marx y que han sido los mejores ejecutores del comunismo porque lograron modificar las relaciones de producción a un nivel que el socialismo se convierte en sostenible. O sea, entonces pues, y ese fue el argumento de Deng Xiaoping. Básicamente lo que tienen es lo mismo que tenía Hitler. Exactamente. Es un fascismo. Es claro, con el gobierno dejando la propiedad privada en manos de cierta gente, produciendo, porque lógicamente el socialismo no produce, pero cuando tú recordemos que eso, Lenin, cuando tenía la soga al cuello, esa soga que habló de ponérselo a los capitalistas, él, quien llamó fue a los capitalistas, que fueron corriendo, Arm & Hammer, que fue un gran cómplice, y otras empresas que fueron, y entonces le dieron concesiones. O sea que ese principio siempre ha rescatado. Entonces Deng Xiaoping pues se dio cuenta y dijo, mira caballero, aquí lo que hay es que precisamente salvar al socialismo. Si la gente no come, esto no va a funcionar. Entonces pues, nada de esto lo hubieran podido hacer sin la ayuda del mundo libre. Entonces, la noción de que causó una diferencia entre la Unión Soviética y China, no. O sea, esa diferencia, donde único lo vimos fue tal vez en la guerra entre Vietnam y China, que Camboya se salvó de eso, pero realmente fue un antagonismo que nunca nada, porque en el fondo son, o sea, tienen mucho más en común. Claro, que lo que puedan tener en contra. Claro. Pero sin embargo, tú sabes que yo recuerdo en mi época de espionaje estar sentado almorzando con un agente castrista. Y el tema de China entró. Y él se vira para mí y me dice, esos son los verdaderos enemigos nuestros. Porque en aquel momento ellos estaban fajados con China, en Cuba. No querían nada chino, en los 70. Pero eso era porque quien estaba pagando la cuenta, el que paga manda. Y la Unión Soviética era el que estaba Pero mira, básicamente lo que funciona en términos económicos. Y ahora yo no me acuerdo de quién es esta frase, creo que el apellido es Kruger, un escritor, a lo mejor tú lo conoces, Peter Kruger, creo que dice, el fascismo es el estado que se alcanza cuando el socialismo ha demostrado ser una ilusión. Y a todos ellos les pasa lo mismo, todos esos regímenes que implantan el socialismo, cuando ven que en términos económicos no funciona, a donde van a parar es al fascismo. A donde van a parar es a decir, ok, la propiedad privada no se la podemos quitar a todo el mundo. Le pasó a Mussolini, le pasó a Lenin, como dijiste, a los chinos. Es una constante. Entonces, tenemos que dejar la propiedad privada en manos de cierto sector, control del gobierno sobre la gente, esclavizar a toda la gente. Y lo que tú tienes con eso es un tipo, llámale tú como le llames, de fascismo. Totalmente. Es fascismo. La gente, y lo más cómico es que aquí los izquierdistas te llaman al fascismo la extrema derecha. El fascismo es la extrema izquierda. Totalmente. Mira, el primer estado fascista, o sea, Italia, Mussolini era un marxista convencido que, y el padre de Mussolini compartió con Marx en las internacionales, o sea, y él vio, porque Mussolini escribió lo suficiente, o sea, que él entendía bien el marxismo y él quería llevar la noción de lucha de clase y entendía que era mucho mejor y más efectivo dejar la economía, o sea, que fueran manos privadas las que lo estuvieran manejando, pero ellos iban a estar en la dirección de esa economía de todas maneras. O sea, ¿para qué estar en el detalle? Cuando el proyecto integrador ellos lo pueden dominar y va a ser mucho más eficiente. Alguna de literatura de algunos de los apologistas alemanes, pues señalaban y decían que el verdadero experimento socialista lo estaban llevando a cabo ellos en Alemania. Y si tú miras la prensa estadounidense, a través de los años 30, había una enorme atracción hacia Mussolini claro, y hacia lo que estaba pasando en Alemania, precisamente, o sea, los sindicatos, la clase trabajadora que decían, mira todos los beneficios, mira los adelantos que hay, y veían el experimento bolchevique como un desastre,
y esta era la alternativa. La alternativa. Si tú te fijas, en el caso de Alemania no tanto, porque tanto Hitler como Roosevelt en Estados Unidos toman el poder en el mismo año, 1933. O sea, cuando Roosevelt toma el poder, hacia quien Roosevelt se vira es hacia Mussolini, que ya tenía un régimen establecido, de que tenía unos años ahí, y entonces era lo que se llamaba, le llamaban el fascismo corporativo, que era la organización de las empresas privadas, pero bajo el control del gobierno. O sea, el ciudadano queda a un segundo plano, lo más importante es el Estado. Y yo estoy escribiendo cosas esas, por eso te hablo. Y Roosevelt trata de implantar eso aquí. Efectivamente. O sea, aquí estuvimos a un pasito de fascismo. Tuvimos 2 años con la llamada National Recovery Act. O sea, supuestamente había una crisis y él pone a un general que era Hugh Johnson al frente de la recuperación económica del gobierno de los Estados Unidos. Y empezaron a hacer cosas como fijarle los precios de los productos, que afortunadamente eso duró 2 años, porque la Corte Suprema en el año 35 lo declaró inconstitucional. Pero eso era bajo Roosevelt. Lo que hizo Roosevelt del año 33 al año 35 fue fascismo corporativo. Es que la idea de, y déjame decirte que en nuestro continente de América Latina y muchos de los países de Europa, o sea, la idea de tener la troika del Estado, los sindicatos, o sea, que los sindicatos estaban jugando un papel cuando algunos de los gobiernos auténticos en Cuba querían dar a los sindicatos un papel casi igual que en el Congreso, o sea, de tener una presencia, o sea, que era un modelo. Naturalmente, el Estado en Italia era el que manejaba los sindicatos, igual que Alemania. Aquí también empezó Pero claro, aquí empezó a pasar porque la orden que llega de Stalin, en ese momento, ante todo lo que está pasando, él le ordena que el Partido Comunista, como tal, deje de funcionar y se integre a las organizaciones obreras. Efectivamente. Entonces, no hay nadie mejor para dirigir que los comunistas. Los comunistas son los mejores dirigentes, porque entonces tú tenías todos esos sindicatos. Estaba el famoso de Sidney Hillman, que era un judío que había sido socialista, que era socialista, y tenía un poder enorme aquí. Y entonces, ¿cómo organizamos a toda esta gente bajo lo nuevo que está pasando? Es muy fácil, vamos a traer los comunistas, que son los que tienen esa capacidad organizadora de agitación para meter. Entonces, eso empezó aquí a marchar a la par. Por desgracia, eso siguió, y lo del fascismo corporativo lo paró la Corte Suprema, pero la fuerza que cogieron todas esas uniones, bueno, hasta hoy llegan, pero eso lo empezó a gran escala Roosevelt. Hasta tal punto que ese individuo que yo te hablo, ya cuando a Roosevelt lo reeligen por 4ª vez, que él va a la Convención Demócrata, y esto está bien documentado, que estaban escogiendo al vicepresidente, que al final sacan a Wallace. Roosevelt dice, Roosevelt no entró a la convención, pero allá afuera dice, escogen a cualquiera, pero que Hillman esté de acuerdo. Y Hillman era un individuo que lo que controlaba eran las uniones. Y eso te da la idea del poder que tenía ese hombre en los Estados Unidos a nivel del presidente, porque hasta vivía en la Casa Blanca de vez en cuando. Y era un judío que era, en su inicio había sido menchevique, estaba en todo aquel lío delante de la Revolución Rusa. Y todos esos elementos se metieron aquí, pero lo que estábamos hablando, y al final caemos en China y en la actualidad, es el control del gobierno sobre la economía, y eso no es más que un fascismo. Entonces, a mí me da mucha gracia porque ahora aquí la izquierda eso acusan a todos los que estén de alguna manera simpaticen con Trump o estén con el Partido Republicano, de derechistas y fascistas, ya los que dicen ellos que son la extrema derecha. Y yo te digo, pero si fascismo es la extrema izquierda. Claro, entonces, como tergiversan de una manera. Y eso es sobre todo a partir del triunfo soviético sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, si estaban en conflicto, los comunistas empiezan a lanzar la propaganda de que eran opuestos. Y no eran opuestos, eran una variante de lo mismo. El fascismo y el socialismo son variantes de la misma cosa, control del gobierno. Compitieron por el mismo sector de la población. Exacto, por el mismo tipo de votante. Claro. Incluso los italianos fascistas y socialistas, cuando estaba tratando Mussolini, y le pasó a los alemanes,
competían por los mismos votantes. Es como si fueran, por ponerte un ejemplo, dos candidatos demócratas aquí o republicanos en una primaria. Dos republicanos están compitiendo por el mismo tipo de votantes. Eso mismo eran los socialistas y los fascistas en Italia y en Alemania. Tal cual, O sea, tal cual. La sí, bronca era por el mismo tipo de... La gente que votaban por ellos, votaban por uno o por el otro. Y la bronca era por ver quién tenía más votos. Y de una manera, si tú miras los dos modelos, el fascismo ofrecía herramientas más fáciles para el Estado dictatorial controlar la población, porque tenían el incentivo que, bueno, la propiedad figurativamente estaba en sus manos. Sonaba un poco más benévolo. Correcto, y por eso vemos en China, ¿no es en verdad? vez de darte 40 latigazos, te voy a dar 30. Claro. Ay, qué bueno. Pero por eso tú ves que los chinos... 10. Para tú ser un buen empresario, bueno, si tú quieres avanzar, tienes que meterte en el Partido Comunista. O sea, tienes que promover y acercarte al poder político para que te faciliten los instrumentos para que tú puedas sobrevivir. Claro, Si no, te cierran la y puerta. te conviertes en un testaferro del régimen. Y eso lo vemos en todo. Mira, cuando vemos, por ejemplo, en Cuba comunista actualmente, los que tienen los más cómodos paladares, son todos allegados al régimen. Claro. ¿Te das cuenta? O fuiste militar o fuiste un deportista que le por propaganda supuesto. contigo. Es la mejor forma de poder lograr que las personas se autocontrolen, autocensuren, porque de pronto su interés es netamente, o sea, en vez de estar hablando como el comunismo soviético real a base de voluntarismo, de ir a trabajar de voluntario, que es sacrificio. Sacrificio la población, porque siempre la élite vivió muy bien. Claro. Pero este ofrece un modelo una de más sentido común. Y un negocio que es determinado sector, porque en China lo que hay es realmente sí hay un esclavismo. Claro, es un país que tiene otras características, pero ahí en chinos de eso, y te lo digo porque yo conozco gente que han ido ahí a hacer negocios y me han contado que eso en el interior es horrible la explotación a los obreros ahí trabajando en condiciones inhumanas. No, tú calculas, aún en las ciudades, en esas factorías que están viviendo ahí, Sí. como esclavos. O sea, eso lo lleva como un régimen militar. Ese es el éxito, o sea, el atractivo, lamentablemente, para muchas empresas que necesitan una mega producción. Entonces, claro, pues qué mejor forma que esquivar todo tipo de leyes de regulación, mínima decencia. Entonces, ahí te das cuenta que por qué hace falta determinadas leyes que promuevan cierta moralidad y que si tiene un precio en cuestión de los productos que uno paga o determinados avances en la economía material, es necesario, porque claro. se aprovechan regímenes como estos que al final te están haciendo la guerra. Mira, China en la Patagonia, en Argentina, tienen la base de espionaje más grande en el continente. O sea, que esto fue un acuerdo que hicieron con los Kirchner y tienen la propiedad, tienen arrendada por no sé cuántos años. Es como si fuera un edificio de no sé cuántas plantas y desde ahí tienen la capacidad para estar escuchando a través del continente entero. Son los enemigos de la libertad. Entonces, entre ellos y los rusos no hay hay el interés de cada uno para ir avanzando, pero es el mismo fin. O sea, no son, nunca van a ser los aliados de las democracias del mundo y siempre van a buscar la forma de robarte tus productos, de robarte la propiedad intelectual, de conspirar contra ti en todo momento. Mira los escándalos con la telefónica esta Huawei, que es el segundo productor más grande de teléfonos en el mundo y probablemente la compañía de telecomunicaciones que tiene casi todos los teléfonos Android tienen piezas dentro. Entonces tienen una capacitación para estar escuchando, para estar precisamente promoviéndose en el robo de información de primera. Todo esto se ha hecho posible gracias a ese acercamiento que hubo con los chinos. La gente se olvida, por ejemplo, cuando Adam Smith te hablaba de la mano invisible del mercado, estamos hablando de un capitalismo en el cual todo el mundo compita en condiciones justas, o sea, en condiciones de igualdad, donde hay una moneda que valga lo mismo y todo ese mercado esté funcionando bajo las mismas condiciones.
Pero cuando tú tienes, por ejemplo, la gente se olvida de que dice, no, que las cosas chinas cuestan centavos y ahora todo va a ser más caro. Sí, pero la gente se olvida de que la razón por la que las cosas chinas cuestan centavos es porque en China hay un obrero que trabaja 16 horas y le pagan $2 al día. Entonces, lógicamente, si tú tienes a ese tipo de gente trabajando en esas condiciones de explotación y pagándole $2 al día, desde luego que los productos, cuando tú los vendes en un mercado como en este, donde hay personas que mínimo ganan $9 la hora, los puedes vender, claro, pero que lo que pasa es que eso es a costa de que se pierdan todos los puestos de trabajo aquí. No, y eso es un punto, mira, importantísimo que tú has tocado, porque Adam Smith te hablaba de la mano invisible en un contexto de un mundo moral. De determinada equiparación. Fair, que todo correcto. Fuera, tú sabes, en condiciones iguales, todo el mundo compitiendo en el mismo. Y sobre todo cuando hay una moneda que es la misma para todo el mundo. Correcto. Porque esa es la principal. Porque si no altera. Claro, la misma causa. ¿Por qué hay tanta inmigración y hay ahora que se está hablando de un muro? Porque sencillamente la moneda que hay en esos países de ahí para abajo, ninguna tiene el poder adquisitivo que tiene el dólar aquí. Entonces toda esa gente, lógicamente, si ahí hubiera una moneda como la de aquí, al mismo valor, nadie venía para acá. Claro. Y el ejemplo lo tiene Cuba en el año 50 y pico. En el año 50 y pico, con Cuba, con el peso, con el dólar. Sí, la gente venía de Cuba para acá, pero la gente venía el fin de semana y se volvía para Cuba. No era, porque es que no había necesidad. Creo que viene el... Vamos a pasar un corte comercial, un boletín de noticias.